Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Programación Total. Les habla su amigo Fabián. Hoy seguimos con el curso de Java para principiantes. ¿Qué nos toca ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver los tipos de datos en Java. Les comento, existen dos tipos de datos en Java. El primero son los tipos de datos primitivos y el segundo son los tipos de dato objeto. Hoy vamos a centrarnos en lo que son los tipos de datos primitivos. Bueno, con esta introducción comenzamos. Como lo mencionamos al principio, vamos a ver lo que son los tipos de datos en Java. En este video toca ver los tipos primitivos. Vamos a comenzar con el tipo byte, que es un tipo entero que su longitud va desde menos 128 a 127. Después sigue el tipo short, que también es un tipo entero y su longitud va de menos 32.768 a 32.767. Después siguen los tipos enteros un poco más grandes, como son el int y el long. Estos son utilizados de manera para números un poco más grandes. El int, de hecho, es el número entero, el tipo de dato entero más utilizado, porque tiene una cantidad racionable que no ocupa tanto espacio en memoria. Entonces es por eso que se utiliza más. El tipo long es muy raro utilizarlo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, su longitud es demasiado grande y es solamente utilizado en casos donde las cantidades exceden las cantidades de los otros tipos de datos enteros. Después sigue el tipo de dato float, el tipo de dato double. Estos son decimales. El float es decimal simple, tiene menos precisión, y el double es un decimal doble que tiene una mayor precisión. ¿En qué casos utilizar uno y en qué casos utilizar otro? Bueno, si no nos importa tanto la precisión y queremos darle velocidad a nuestro programa, es mejor utilizar el tipo de dato float. En caso contrario, donde nos importa más la precisión, ya que los cálculos que va a hacer nuestro programa tienen que ser muy precisos, entonces tendríamos que utilizar el tipo doble. Ok. Después, ¿qué sigue? Tenemos el tipo de dato char. Este tipo de dato es un carácter simple. Para poderlo utilizar, tenemos que declararlo de la siguiente manera: utilizar una comilla simple, después el carácter y cerrar con una comilla simple. Ese vendría siendo un carácter en Java. Y por último tenemos el tipo de dato boolean. No es más que una sentencia que nos dice si algo es verdadero o es falso. Entonces, nada más nos sirve para validar. Se utiliza mucho en sentencias de comparación. Y por último quiero mencionar un tipo que no es primitivo, pero sí es muy utilizado. Realmente es uno de los más utilizados, no solo en este lenguaje, sino cualquier otro lenguaje de alto nivel. Es el tipo de dato string. Nos dice que es una sentencia de caracteres, es una cadena de caracteres que no es un tipo primitivo, se considera un objeto, pero lo quise mencionar en este video porque realmente es uno de los que más vas a estar utilizando durante toda esta serie de videotutoriales y durante todo este curso. Ok. Después, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos declarar las variables de tipo primitivo en Java? Para declarar las variables sería de la siguiente manera. Sería el tipo de dato más un espacio más el nombre de la variable más punto y coma. Ojo, en el video pasado yo ya les había mencionado que todas las sentencias o todas las líneas de código en Java terminan con punto y coma. También aquí, cuando utilizamos este tipo de declaraciones de tipos primitivos u objetos, también terminamos en punto y coma. Aquí están algunos ejemplos, se los dejo para que los vean. Y vamos a elaborar algunas operaciones aritméticas para que puedan ver cómo podemos utilizar estos tipos de datos. Vamos a comenzar declarando una variable de tipo entero, siguiendo el ejemplo, que sería el tipo de la variable, que sería int más un espacio. El nombre de la variable le vamos a poner promedio, o más bien calificación 1. Calificación 1 más, vamos a terminar en punto y coma.
Después vamos a darle un valor a calificación 1. Cal 1 va a ser igual a, vamos a ponerle un 7. Ok, si imprimimos esto en pantalla y lo ejecutamos, vamos a poder ver que nos sale como respuesta un 7. Bien, eso no nos sirve de nada. Vamos a declarar otra variable que sea de tipo entero, int cal2, calificación 2, punto y coma. Bueno, aquí lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a hacer la declaración y la implementación de esta variable al mismo tiempo, que sería int cal2 igual a un 9 y punto y coma. Se puede hacer la declaración y la implementación en la misma línea de código. Eso nos va a ahorrar un poquito de espacio en nuestro programa. Pero bueno, eso es a gusto de cada quien, funcionaría de la misma manera. Y vamos a declarar ahora una variable que sería de tipo float para calcular el promedio. Y vamos a decir que el promedio es igual a calificación 1 más calificación 2, todo esto entre 2, porque son dos calificaciones. Esto realmente, así como está escrito, no funcionaría. ¿Por qué? Cuando programamos también utilizamos signos de agrupación, como pueden ser los paréntesis o los corchetes. En este caso es lo mismo. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Siguiendo las leyes aritméticas que en todo programa se siguen también. Aquí lo que haríamos primero sería dividir la calificación 2 entre 2 y después sumar ese resultado a la calificación 1, lo cual estaría mal, porque si queremos calcular el promedio tendríamos que sumar la calificación 1 más la calificación 2 y dividir eso entre 2. Entonces tenemos que agrupar estas dos variables, calificación 1 y calificación 2. Para eso utilizaríamos paréntesis, aquí y aquí. ¿Esto qué es lo que nos diría? Que el promedio sería igual a la calificación 1 más la calificación 2 sobre 2. Y ahora, en lugar de imprimir calificación 1, vamos a imprimir promedio. Perdón, aquí tengo un error. Vamos a quitarle esta C al principio. No pasa nada. Y ejecutamos de nuevo nuestro programa. Si vemos, nos da un resultado de 8.0. 7 más 9 nos da 16, entre 2 a 8.0. Otra manera que pudimos haber realizado esta operación sería hacerlo por separado y de la siguiente manera. Voy a declarar otra variable que sea sumatoria. Igual a calificación 1 más calificación 2, y esto nos permitiría quitar esta parte de aquí y colocar, en lugar de calificación 1 más calificación 2, colocamos sumatoria. Realmente, si ejecutamos esto, nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Lo único que estamos haciendo es la operación que estamos haciendo en el mismo renglón, la estamos partiendo. De tal manera que primero hacemos la suma en la parte de arriba y después hacemos la división en la parte de abajo. Si ejecutamos, nos va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Sale? Ahora, podemos utilizar la variable char para darle un poquito de orden o de más formato a nuestra salida, para que no solamente veamos ese resultado de 8.0. Ejemplo, char carácter 1 va a ser igual a una P mayúscula. Voy a pausar el video para poder hacer un ejemplo más ad hoc, y ahorita lo van a poder ver.
Ok amigos, regresando con el ejemplo, si vemos, lo que hice fue declarar 10 variables de tipo char, desde carácter 1 hasta carácter 10, tomando distintos valores, aquí ustedes los pueden ver, y mando a imprimir todos estos valores con la variable promedio. Si se fijan, al principio estoy concatenando, bueno, esta operación se llama concatenar, que es colocar comillas dobles más las variables y seguido de cada variable el signo más. Esta operación se llama concatenar para unir texto. Entonces, si vemos, lo que estamos haciendo es concatenar desde la variable carácter 1 hasta la variable carácter 10 y al final el promedio. Si nosotros ejecutamos esto, tenemos el siguiente resultado, donde nos dice que el promedio es igual a 8.0. Todo esto lo podemos hacer de una manera más simple. ¿Cómo? Voy a escribir aquí abajo la variable de tipo string de la que hablamos allá arriba. Esta no es un tipo primitivo, es un objeto, pero nos sirve para declarar cadenas de caracteres, de tal manera que todo eso lo pudimos haber hecho de una manera muy simple y en una sola línea. String texto, recuerden, tipo de dato, nombre de la variable, después vamos a darle un valor inicial que va a ser promedio, 2 puntos, espacio, más la variable promedio. Si yo mando a imprimir esto, si mando a imprimir la variable texto, vamos a obtener el mismo resultado que aquí arriba. Si se fijan, esto lo hice en 2 líneas de código y esto lo hice prácticamente en 10 líneas de código, en 11 líneas de código. Entonces vamos a ejecutarlo para que lo puedan ver. El resultado es exactamente el mismo. Bien, ahora vamos a jugar un poquito con los operadores lógicos, con los operadores aritméticos, para ver cómo funcionan en cuanto a Java. Vamos a comenzar con lo que es una simple suma. Utilizaremos el tipo de dato entero, int valor 1, vamos a darle un valor de 5, int valor 2, vamos a dar un valor de 2 y vamos a tener un resultado que va a ser igual a valor 1 entre valor 2. Si sabemos, bueno, si podemos ver, valor 1 al tomar el valor de 5 y valor 2 al tomar el valor de 2, sabríamos que 5 entre 2 sería 2.5. Pero si nosotros imprimimos este resultado en este momento, vamos a darnos cuenta que no es así. El resultado nos sale como si fuera 2. Debería de ser 2.5, pero nos sale que es 2. Esto es porque recordemos que tanto byte, short e int son variables de tipo entero, donde si se hace una operación aritmética como la que hicimos ahorita, nos va a dar siempre la parte entera y el residuo no. Y van a decir, ¿y dónde queda ese residuo? Hay una manera de calcularlo, que sería de la siguiente forma. Vamos a crearnos una variable que sea residuo. Y vamos a decir que residuo es igual a valor 1 porcentaje es igual al operador de residuo de la división y vamos a colocar valor 2. Ahora, si en lugar de calcular el resultado calculo el residuo, ¿qué es lo que me va a calcular? Me dice que el residuo es igual a 1. Ok, 5 entre 2 me va a dar 2 y me va a sobrar 1. Entonces ese residuo, esa parte que me está sobrando, es esta parte de aquí. Hasta aquí todo normal, pero bueno,
si necesitamos el resultado con precisión, en lugar de utilizar los valores de tipo entero como son byte, short e int, yo recomiendo que utilicemos los de tipo float. Vamos a tomar este mismo ejemplo, voy a copiar y pegar este código. Voy a pegar aquí abajo y voy a empezar a cambiar este tipo de nombres. Voy a comentar lo que está aquí arriba. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Y en lugar de ponerlos de tipo int, lo vamos a poner de tipo float. Cada una de estas variables. Primero vamos a imprimir lo que es el resultado. Y ahora, si se pueden dar cuenta, ya nos lo calcula de manera correcta. Vamos a ver el dato curioso, qué es lo que nos va a calcular en el residuo. Nos calcula de igual manera el residuo. Entonces, si necesitamos cálculos más precisos, que nos den los puntos decimales y demás, no duden en utilizar float o double si necesitan aún más precisión que float. Pero bueno, por este video tutorial sería todo. Espero les haya servido. De verdad, si les sirvió, por favor denle like, suscríbanse, no lo olviden. En el siguiente video vamos a ver lo que son los tipos de datos objeto en Java. Hay distintos tipos, va a estar muy interesante este video tutorial. Aquí los espero, nos vemos, es todo, que estén bien.